Bien, entonces vamos a dar comienzo a esta reunión abierta, María Irene, esta reunión abierta de este mes de la Escuela de Desaprendizaje Camino Florido. Y esta reunión en particular refiere a, o está dentro del marco de las actividades que realizamos 2 veces por mes en la escuela los días viernes, que se llama, la sigla es LUZ, ¿sí? Todos en la reunión, que significa leyes universales en el ser humano. Y lo que hoy día vamos a abordar es efectivamente eso. ¿Cuáles son aquellas leyes que nosotros podemos dar cuenta que nos implican como ser humano para aprender a utilizarlas en la educación, tanto hacia otros como la autoeducación hacia nosotros mismos? Hola Beatriz. Eh, entonces, vamos a comenzar con un verso de inicio, ¿sí? Entonces, si me permiten, les voy a compartir pantalla que dice así. Diciendo maestro, mi alumno no cumple con mis expectativas, no debo desviar mi resentimiento contra él, sino contra mí mismo. Debo proyectarme a la situación de mi alumno y preguntarme, ¿la deficiencia de mi estudiante no será el resultado de mis actitudes? Con seguridad debo estar proyectando en mí al estudiante mis deficiencias. Debo vivenciar la realidad de mi estudiante. Un cambio de actitud, hasta en las pequeñas cosas, generará con seguridad un cambio en los dos, el estudiante y el maestro. Esto está en el GA 10. Bien, esta es la posición desde la que vamos a comenzar, ¿sí? Y a lo que apunta esta actividad es efectivamente a esto, porque desde lo que implica el camino espiritual, toda educación es autoeducación, ¿sí? Ese es un principio básico. El creer que nosotros podemos educar a alguien más es solamente una de las ilusiones a las que podemos caer. Lo que sí nosotros hacemos es generar un espacio y generar instancias a través de la que un ser humano se autoeduca, ¿sí? Y esto aplica tanto a los niños como a los jóvenes y sobre todo a los adultos. Eh, Sobre la autoeducación me refiero, ¿sí? Entonces, quiero decirle no obstante que esta actividad no es únicamente para profesores, profesoras o quienes nos dedicamos a la educación, sino también para quienes nos dedicamos a la terapia y la autoeducación propia, quienes tenemos hijos y así, ¿sí? Porque vamos a ver que las leyes, y por eso el nombre de la actividad, son universales, leyes que aplican en el ser humano y por tanto se pueden ejercitar y aplicar en diversas áreas de la vida, porque nosotros como seres humanos eh, llevamos esas leyes a todas las áreas que habitamos en una vida, ¿sí? Bueno, entonces hoy lo que nos convoca es una ley muy particular y es lo que refiere a la ley pedagógica, ¿sí? Que de entrada todavía tengo que abordar algunas cosas antes de que lleguemos a qué es eso, ¿sí? ¿Qué es la ley pedagógica? Y bueno, lo primero que tenemos que abordar es el concepto y lo que nosotros comprendemos por educación, ¿sí? Porque si hablamos de pedagogía, indefectiblemente colinda con lo que nosotros podemos llegar a comprender que es educación, ¿sí? Entonces, la educación, como la entendemos a nivel general, es un traspaso de información, ¿sí? Nosotros hoy día, y la mayoría de nosotros vivió una educación que es una información que yo tengo que aprender, que el mundo ha logrado ciertos avances y que yo para ser parte de este mundo tengo que aprenderlos y adaptarme a este mundo que está, ¿sí? De hecho, esto salpica a todas las disciplinas terapéuticas también. Hay partes de la psicología que creen que a un ser humano, para que esté sano, tiene que estar adaptado a la sociedad, ¿sí? Hay diversas disciplinas en donde el niño se tiene que adaptar a su contexto, ¿sí? Y todo esto es, digamos, ha sido transversal y también ha colindado con la educación.
Entonces, el que comprendamos la educación así nos impide armar un puente en el que yo como educador puedo utilizar las instancias de educación para mi crecimiento personal, y mi crecimiento personal va a verse reflejado en mis estudiantes, ¿sí? O en mis pacientes también. Te ocurre, insisto, en todas las aristas. Es impresionante cómo lo puedo atestiguar como psicólogo, atravesando ciertos problemas de la vida individual, te comienzan a llegar pacientes que tienen esa problemática repetitivamente, ¿sí? O también casos que llegan hasta ahí y no lo puedes ayudar más porque tú tampoco has podido ahondar en eso ni elaborarlo, ¿sí? Bueno, esto lo vemos también y más con los estudiantes, ¿sí? Steiner ubicaba que hay ciertas disciplinas que permiten un desarrollo espiritual mayor en una encarnación, y son sobre todo las educativas, porque claro, un estudiante es siempre un espejo, ¿sí? No te deja pasar una, es medio despiadado igual, pero estás constantemente ante un reflejo de lo que no logras superar y de tus faltas, ¿sí? Los estudiantes, sobre todo quienes trabajan con, no, en realidad es transversal, yo diría, ¿sí? Quizás está mucho más marcado en la adolescencia como externamente, pero los niños pequeños lo hacen quizás no tan evidente, pero aún así lo hacen. Eh, y las terapéuticas, ¿sí? Donde uno se pone al servicio de otro ser humano, ¿sí? Y esa es la diferencia, porque a nivel de las disciplinas terapéuticas, hoy día no precisamente desde esas teorías es el terapeuta el que se pone al servicio de, ¿sí? Sino que muchas veces el paciente el que se tiene que poner al servicio de la terapia o la corriente que está siguiendo, ¿sí? Eh, bueno, entonces dicho eso, la manera que nosotros vamos a entender la educación acá es como la etimología de la palabra lo supone, y que es exducere, ¿sí? Tal como se funda toda corriente educativa, ¿sí? Eh, sí. Y tiene que ver con el hecho de que exducere, podríamos traducirlo muy simplemente como inducir hacia afuera, ¿sí? El que yo induzca algo que está en algún lugar que podríamos comprender interior hacia afuera, ¿sí? Ahora, nosotros en el lenguaje latino comprendemos que ex es tanto pasado como afuera, ¿sí? Por eso decimos externo, y el ex o la ex, ¿sí? Que es como, ojalá sea el pasado quizás, en muchos casos. Eh, eh, entonces, tiene la educación colinda con esas dos cosas al principio, ¿sí? Con algo que es del pasado y que va para afuera, ¿sí? O viene de afuera. ¿Mm? Y esto es lo que vemos en la educación actual, que la educación propiamente tal, si la reducimos al mero traspaso de información y no a la posición que yo como adulto tomo en la formación de esos seres humanos, entonces la educación se queda atrapada en el ex. ¿En qué sentido? En que yo le entrego información desde afuera que ellos tienen que aprender, y que esa información viene del pasado de la humanidad, ¿sí? Es decir, que hay disciplinas que... ay, hay disciplinas que han avanzado y que esa información yo se la transmito, ¿sí? No hay ningún problema con eso, ¿sí? Es parte de, y todo ser humano tendría que conocer cuáles son los desafíos de su época. El problema es cuando se reduce a que la educación es solo eso, ¿sí? Y lo único que se evalúa es eso, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si lo llenamos de información que viene desde el exterior hacia adentro, y mucha información que nosotros podemos haberlo padecido en la educación tradicional, muchas no nos interesaba en realidad, ¿sí? Y uno caía en esta pregunta medio macabra de, ¿y para qué me sirve esto? ¿Sí? ¿Y de qué me va a servir en la vida? Bueno, entonces, si se llena mucha información desde afuera, en cierta medida se impide que algo de lo interior
permee hacia afuera, ¿sí? Que se induzca hacia afuera algo del interior, ¿sí? Y lo vemos en los jóvenes, cuando están tan llenos de exigencias que tienen que realizar, entonces lo que ocurre es que se comienzan a apagar, ¿no? A deprimir, quizás no clínicamente deprimidos, pero se comienzan a apagar, en el sentido en que, y sobre todo en la adolescencia explota más, o después de los 11 años, que la prepubertad, que empiezan a darse cuenta que ya no saben lo que quieren hacer, porque han estado constantemente expuestos a que tienen que hacer lo que les dicen que tienen que hacer, ¿sí? A constantes exigencias externas, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el seguir esa lógica interviene en algo, ¿sí? Y ahí es donde entra la valentía del maestro y de la maestra, del profesor y la profesora, de ponerle porque en el sistema tradicional, y estoy hablando en principio del sistema tradicional, ¿sí? En el sistema tradicional de ponerle un límite a todas las exigencias que el sistema hace sobre ti como profesor o profesora, ¿sí? Para que eso no recaiga tan de lleno en los estudiantes. Eso es un acto de valentía pura, ¿sí? Bueno, dicho esto, la educación desde la concepción antroposófica del mundo se entiende que el ser humano viene con algo, ¿sí? Y por eso nace, en realidad. Nosotros desde la concepción materialista del mundo concebimos que el ser humano nace por el encuentro entre las células de la madre y el padre, etcétera, ya ocurren procesos químicos, etcétera, ¿sí? Pero desde la concepción antroposófica del mundo, el ser humano intenciona ese nacimiento y ese encuentro entre los padres, ¿sí? Y esa intencionalidad es con el propósito de que lleve adelante una vida encarnada, porque efectivamente hay ciertas cosas que solo se pueden hacer encarnado, ¿sí? De acuerdo, insisto, de esta concepción del mundo. Eh, entonces, eso es lo que a través de la educación nosotros queremos que se induzca hacia afuera, ¿sí? Es decir, inducir hacia afuera no es que el niño lo pueda expresar simplemente, sino inducir hacia afuera es que lo que trae encuentre un lugar en el mundo en que pueda plasmar lo que trae, ¿sí? Y eso es lo que en primera instancia tenemos que lograr, ¿sí? Que logre plasmar aquello que trae, para que encuentre y se genere un lugar en el mundo, ¿sí? Tantas de las patologías que hoy día vemos, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, es un trastorno que refiere a que ese ser humano no se siente parte del mundo, ¿sí? Y el sentimiento de vacío, o el sentido de vacío que tienen constantemente, que no pueden llenar con nada, es correlativo al hecho de que conciben el paso por la tierra como algo que, ¿y para qué vine? ¿Sí? Usted, no, no se Eso preocupe. Oiga, muchas ¿me puede personas lo decir a mí? dicen derechamente, ¿sí? Sobre todo pacientes adolescentes quizás tienen más claro eso, ¿sí? Que lo pueden decir así como yo se lo estoy citando. El para qué vine, ¿sí? Si no puedo llevar adelante nada de lo que quiero, y solo tengo que hacer cosas que me dicen que tengo que hacer. Bueno, bien, entonces si partimos desde esa base, la educación se entrelaza con el desarrollo del ser humano en la Tierra. Ya la educación, si bien contempla, insisto, el traspaso de información, que es importante para sentirse parte de una cultura, para responder a los desafíos de la época, no se restringe a eso, sino que a través de la información yo estoy desarrollando otras habilidades, ¿sí? Que hoy día cada vez más la educación tradicional se acerca a eso, ¿sí? Sobre todo podríamos decir, con el aprendizaje en base a proyectos, que es donde a través de la excusa de que realicen un proyecto, se están trabajando otras habilidades, ¿sí? Ya no solo como era quizás en nuestro más cercano a nuestros tiempos, como la memorización o procesos cognitivos que son más sencillos, ¿sí? Más que la reflexión o que la síntesis, etc. Bien, vamos bien hasta aquí. Bueno, quería recordarles que si les surgen preguntas las vayan poniendo en el chat
para considerarlas hacia el final de la ponencia, ¿sí? Bien, entonces, desde la concepción materialista del mundo, el ser humano está constituido por un cuerpo físico, ¿sí? Todos lo sabemos, todos lo vemos, es a través de lo que nos relacionamos, ¿sí? Tiene pros y contras, a algunos le puede gustar o no el cuerpo físico que tiene, no obstante, es el vehículo gracias al cual puedo llevar mi vida adelante, ¿sí? Eh, ahora, ya desde la concepción antroposófica del mundo, el cuerpo físico es el eslabón eh, más bajo, ¿sí? De la cadena de lo que constituye un ser humano, ¿sí? Y para decírselos claro, si ustedes me ven acá hablando y ven a otras personas hablando, quizás esto en vivo sería más experiencial, pero ustedes me ven aquí conversando, no están viendo únicamente mi cuerpo físico, ¿sí? Y voy a subir escalón por escalón. ¿Mm? Porque para ver el cuerpo físico de otra persona, yo tendría que observar un cadáver. Ahí estoy observando las leyes del cuerpo físico. Y nosotros vemos qué es lo que ocurre con un cadáver. Se comienza a disgregar, se separa, se degrada, ¿sí? No tiene procesos de movimiento, es frío, se endurece. Es mucho más cercano a la piedra, un cadáver, ¿sí? Pero una persona viva no tiene eso. En particular hay calor, hay movimiento, hay colores, ¿sí? Y, y eso se ve en que tenemos más que únicamente un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ese primer escalón, la corporalidad física, ¿sí? La que todos conocemos, todos tocamos, está compuesto de materia, de sustancia, no, materia es la palabra correcta, ¿sí? De materia, y que esta materia la puedo percibir con mis sentidos físicos y tal, ¿sí? Ahora, tenemos un escalón arriba, y que para que este cuerpo pueda existir y permanecer vivo, tienen que haber procesos vitales que lo sostengan, ¿sí? Y esos procesos vitales requieren de un ritmo para realizarse. Por ejemplo, el sentido, el, el proceso el proceso endocrino, por ejemplo, la intermitencia entre el proceso del hígado y el proceso del páncreas. Todos los procesos vitales están ahí y se repiten día a día y son en particular lo que posibilitan que el cuerpo permanezca vivo, ¿sí? Se generan células que posteriormente se degradan y se vuelven a crear células. Y es un ciclo que se repite una y otra vez, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos percibir a una persona que tenga estos dos escalones, que aquí los vamos a llamar organizaciones, estas dos organizaciones, la organización física y la organización vital, tendríamos que observar a una persona que está en estado vegetal, ¿sí? Una persona que está en estado vegetal, su cuerpo está vivo, ¿sí? Y la persona está viva. No obstante, la conciencia no está ahí, ¿sí? Pero los procesos vitales se siguen llevando adelante, ¿sí? Es decir que ya la corporalidad vital no requiere de la conciencia para ejercerse. Yo no tengo que pensar, este alimento que me acabo de comer lo tengo que digerir. No pienso en la digestión que tengo que realizar. O que cuando voy a caminar tengo que apretar este músculo y relajar este. Tampoco. Eso se hace inconscientemente, ¿sí? Lo hace el cuerpo. Entonces, eh, ya este segundo eslabón, que es el eslabón de la organización vital, requiere únicamente de que hayan sustancias que realizan procesos, y procesos que se repiten una y otra vez, ¿sí? Bien sabemos que hay procesos que tienen ciertas necesidades. Por ejemplo, para desarrollar el proceso endocrino a las 3 de la mañana, yo tengo que haber estado durmiendo antes, ¿sí? Si no, no se hace, ¿sí? Y así varios de los procesos requieren por ejemplo, el proceso de la mielinización neuronal requiere que los niños pequeños no coman comida chatarra, por ejemplo, de hecho, concretamente, ni que estén frente a pantallas para realizar el proceso de mielinización corporal.
perdón, mielinización neuronal. Porque esos dos procesos, esas dos cuestiones en particular, detienen el proceso de mielinización. ¿Sí? Recuerdo esto, la cita creo que está en Tu cerebro de Amanda Céspedes, si bien recuerdo que es donde lo encontré. Bueno, y un paso más arriba ya está el hecho de que para yo caminar por la Tierra, tengo que en cierta medida estar despierto. ¿Sí? Lo digo en cierta medida, estar despierto. ¿Sí? Tener una relativa percepción de las cosas para no estar chocando con las paredes y poder, digamos, como moverme con el mundo y tener un cierto ánimo. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a llamar organización sensitiva. ¿Mm? Ya la organización sensitiva es cuando nosotros podemos percatarnos y generar sensaciones respecto de lo que percibimos en el mundo. Para un ser humano, digamos, ¿qué sería un ser humano que tuviera la organización física, la organización vital y la organización sensitiva? Sería un ser humano que está despierto en un estado de ensoñación. ¿Sí? Es un ser humano que no tiene voluntad propia todavía, sino que sigue lo que le dicen. ¿Mm? A nivel de... sí, sigue lo que le dicen. Es mucho más cercano, podríamos decir, a responder a la seducción de las percepciones, ¿sí? Y de lo que le es agradable, alejarse de lo desagradable y acercarse a lo agradable, ¿sí? Ese vendría a ser un ser humano que tuviera hasta esa organización, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos a un ser humano acá, que está erguido, que puede hablar y que puede pensar y tomar conciencia de los pensamientos que atraviesan su cabeza, entre comillas cabeza, entonces nosotros nos encontramos con un ser humano que está con las cuatro organizaciones. La organización física, la organización vital, la organización sensitiva y la organización individual. ¿Sí? O lo que también se le llama como la organización del yo. ¿Mm? Porque se le atribuye a esa organización el hecho de que yo pueda recordar cosas, de que yo pueda permanecer de pie, el hecho de que yo esté erguido, a diferencia de los animales. Si nosotros vemos, por ejemplo, un gorila, que podríamos decir está mucho más cerca que un ser humano, un gorila, si bien está cerca del estar erguido y su columna pareciera que estuviese erguido, el gorila está apoyando todo su peso en su musculatura. En cambio, el ser humano apoya su peso en los huesos, ¿sí? Y si nosotros lo pensamos de manera, podríamos decir, como darwiniana, no es muy adaptativo, ¿sí? El hecho de que nosotros los seres humanos apoyemos nuestro peso en los huesos. De hecho, la fractura más recurrente es la fractura de radio. ¿Por qué? Nos vamos de costalazo, ¿sí? Entonces, ponemos la mano, nos caemos y se rompe el radio. Es la más común de todas. ¿Y por qué es la más común de todas? Y porque existe algo que para estar erguido nosotros como seres humanos, tenemos que estar en un constante lograr el equilibrio. El equilibrio nunca se conquista del todo. Siempre hay que conquistarlo, ¿sí? Y eso lo sabemos. Quienes caminamos, lo sabemos, ¿sí? Anda a distraerte un poco y cuando pierdes el equilibrio. O anda a estar un poco somnoliento. ¿Mm? Es decir, ya en este eslabón es necesario que esté la conciencia presente para que los procesos funcionen, ¿sí? El eslabón es más bajo, el cuerpo de la organización física, la organización etérea, no es necesario que la conciencia esté, ¿sí? Tan despierta. En la organización sensitiva tampoco es tan necesario que yo tenga plena conciencia de lo que acabo de sentir o la percepción, también la siento, ¿sí? Y puedo tomar conciencia después de lo que sentí. Está ese estado de ensoñación. Pero al estar erguido, al hablar, al pensar y al recordar, es necesario una presencia mía. Si yo me vuelo ahora y voy a perder el hilo de las palabras y no puedo continuar con este discurso de una ponencia genial que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Se comprende esto?
Estas 4 organizaciones, ¿sí? Porque nosotros lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y lo que estamos haciendo aquí es ampliar la mirada. ¿Mm? Solo eso. Porque lo que vamos a abordar y lo que es la ley pedagógica requiere de que conozcamos cuáles son estos 4 niveles. Si no conocemos estos 4 niveles, no vamos a entender nada de lo que es la ley pedagógica. ¿Sí? Ya. Este es el guiño de, entonces, ahora para las personas que conocen antroposofía, cada uno en la antroposofía tiene un nombre, ¿sí? La organización física, el cuerpo etéreo, el cuerpo astral y el yo, ¿sí? Que viene a ser correlativo a lo que aquí es la organización física, organización vital, organización sensitiva y la organización individual o la organización del yo, ¿sí? Tenemos esos 4 niveles. Y cuando yo estoy despierto, esas 4 organizaciones están aquí presentes. ¿Y por qué se les llama organizaciones o cuerpos? Porque tienen leyes distintas. ¿Sí? Responden a diferentes leyes. ¿Mm? Eso. Bueno, en esto los médicos de orientación antroposófica lo saben mejor respecto de los procesos, ¿sí? Por ejemplo, en la medicina tradicional se cree que si yo como el hidrógeno de una manzana, esa manzana va a ser, ese hidrógeno va a permanecer igual en el cuerpo que como lo está en la manzana, ¿sí? Porque los métodos que estudia la ciencia tradicional aún son métodos que se estudia la sustancia muerta, ¿sí? Todavía no se desarrollan métodos de estudio donde se puede estudiar la sustancia viva propiamente tal y en el proceso que lo lleva adelante propiamente tal, ¿sí? Eh, entonces, esto lo ubica claramente Steiner y lo sostiene ya la medicina antroposófica, de que no es la misma la sustancia en una manzana que en un ser humano. Sigue siendo hidrógeno, pero sirve a otra ley, ¿sí? Esto lo vemos con el magnesio, quizás más claro. El magnesio afuera, en las montañas, refleja la luz, ¿sí? En las plantas sirve para, ya tiene otro propósito, ¿sí? Ese reflejo de luz ahora condensa luz y la puede conservar, ¿sí? Entonces ya en el ser humano el magnesio tiene otro propósito, ¿sí? Pero sigue siendo magnesio. Pero se entiende que responde a otra organización, ¿sí? Entonces, el, Steiner lo dice de manera muy bella. Dice, la sustancia se sacrifica de realizar una vida propia para que una organización superior, para servir a una vida superior, ¿sí? Entonces, el hidrógeno que comemos renuncia y se entrega a una vida superior, ¿sí? Que puede ser una vida vegetal, una vida animal, humana, ¿sí? Que ya son otras leyes las que lo rigen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es la ley pedagógica? ¿Sí? Y la ley pedagógica es lo siguiente, les voy a compartir pantalla y les traigo la cita textual de donde Steiner la ubica, ¿sí? No la ubica en los textos pedagógicos, sino que la ubica en los textos de pedagogía curativa y lo nombra una vez, ¿sí? Y que luego de esta vez que lo nombra, ya no la nombra como la ley pedagógica, pero está, ¿sí? Entonces, parte este texto con la pregunta: ¿qué obra sobre el cuerpo etérico en los años de desarrollo del niño? ¿Qué actúa? ¿Sí? Ahora, para esto, tengo que también hacerle un pie de página. Que me acabo de acordar que es necesario, por favor, denme 5 minutos en esto. No me demoro más de 5 minutos en este pie de página. El ser humano, cuando nace, al principio en el estado de bebé, no podemos decir que tiene una conciencia plena, tampoco tiene el lenguaje, ni el pensamiento claro. Entonces podríamos decir, ¿está ahí todas las organizaciones? ¿Sí? ¿Están ahí todas las organizaciones? Además vemos que ese niño necesita de un adulto para llevar sus procesos vitales adelante, ¿sí? No lo puede llevar adelante solo, requiere de los cuidados, ¿sí? Requiere de la intermitencia del adulto. Entonces, podemos preguntarnos, ¿están todas las organizaciones ahí? ¿Sí? Bueno, la respuesta es sí y no. ¿Mm?
La respuesta es claro, están, y Steiner lo anuncia como aún no nacen. Aún hay otros que portan su corporalidad. En particular, por ejemplo, la corporalidad vital, de qué es lo sano para ese cuerpo, la tiene la madre, ¿sí? Y todavía es una extensión, ese niño, del cuerpo de la madre. Esto se ve reflejado en algo muy concreto, y en la leche materna, ¿sí? No hay explicación aún de por qué la leche materna cambia para subsanar y satisfacer las necesidades físicas de su bebé cuando no hay una conexión directa en la que el cuerpo de la mamá se pueda enterar de qué sustancias tiene que condensar la leche para que ese niño esté más sano, ¿sí? Pero eso pasa, que la leche cambia de acuerdo a las necesidades que tiene el bebé, ¿sí? Entonces, eso es un reflejo de que la corporalidad vital lo tiene la madre todavía. Y eso se ve también pues, visto en algo más, en que la madre se cansa, ¿sí? Está ocupando su corporalidad vital, sus procesos vitales, entonces tiene menos energía, ¿sí? Anda más cansada. Esto también lo vemos en el proceso del embarazo, que el cansancio es mayor. Entonces, claro, cuando el ser humano crece, comienza a adquirir nuevas facultades. Entonces, esas organizaciones, el que diga que nacen, significa que esas organizaciones entonces ahora las porta el niño. Ya no es otro el que la porta por él, sino que la porta el niño, ¿sí? Y esto lo vemos en particular con ciertos hitos físicos, ¿sí? El nacimiento de la corporalidad vital, de que el niño se va soltando de la madre, es cuando le crece la cabeza, perdón, se le achica la cabeza y le crece el cuerpo, ¿sí? Eh, entonces un niño, una de las pruebas que se hacía anteriormente para si pasan a primero básico era esta. El niño con su mano pasa y se puede tocar la orejita, entonces está listo para pasar a primero básico, ¿sí? Está maduro. Pero hoy día no se hace esa prueba, ¿sí? Entonces hoy día ve unos niños en primero básico, son así unos cabezones y un cuerpo chiquitito, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si no está maduro, el niño va a aprender a leer y todo lo que le vayan a enseñar. Pero para aprender todo eso, va a restringir sus fuerzas de crecimiento, va a restringir sus fuerzas vitales. Y las fuerzas que de otra manera estarían formando ese cuerpo que el que va a llevar durante toda la vida, pasan a la cabeza y la ocupan el pensamiento, ¿sí? Entonces eso produce que ese cuerpo sea más débil. ¿Mm? Y que tienda más a enfermarse, tienda más a otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿en qué se ve esta debilidad hoy día? En la cantidad exuberante de alergias alimentarias, ¿sí? O de alergias. Es decir, que hay una debilidad corporal, que el cuerpo no puede elaborar lo que le viene de afuera, lo tiene que rechazar, y lo rechaza como alergia, lo trata de sacar así, no lo digiere, ¿sí? Entonces ahí se ve esa debilidad que es muy particular de esta época, ¿sí? Bueno, entonces la cabeza, ¿sí? Que se achica. Que se achica, el cuerpo crece, perdón. Además, empieza a perder ciertos rasgos de que son como curvos, ¿sí? Son como rechonchitos y todo redondo. Ya comienza a perder esos rasgos y comienzan a aparecer rasgos más lineales, ¿sí? Todo esto demarca que la corporalidad física está madura, ¿sí? Está madurando. Y el hito que es más llamativo es el que el niño bota los dientes, los primeros dientes de leche, ¿sí? Los dientes, ahí se ve que el niño comienza a ocupar sus propias fuerzas vitales para crear su cuerpo, ¿sí? Porque los dientes de leche son dientes heredados de la familia. Y aquí comienza a crear sus propios dientes, ¿sí? Que es un proceso de endurecimiento propiamente tal. Entonces, cuando llega a los dientes, desde la concepción antroposófica del mundo, ese niño liberó sus fuerzas que estaban trabajando en formar sus órganos, en llevar adelante todos los procesos vitales, porque el niño nace con órganos,
pero esos órganos se tienen que individuar, ¿sí? Se tienen que preparar para la vida. Entonces eso toma alrededor de 7 años. Y tiene sus órganos, y cuando esta fuerza sube, bota los dientes y llega a la cabeza. Y los niños comienzan a interesarse por las cosas intelectuales. Quieren aprender ahora, ¿sí? No por un deseo de los padres, sino por un deseo legítimo. Porque también se ven niños de 3, 4 años que quieren aprender, pero claro, uno habla con esos padres que no, que ellos quieren que lea rápido, que aprenda rápido. Entonces el niño quiere cumplir el deseo nomás de los padres, ¿sí? No es, podríamos decir, su deseo legítimo todavía. Bueno, y ahí se libera el pensamiento, ¿vale? Esto ocurre alrededor de, ahora cada vez más cercano a los 6 años, ¿sí? De hecho, hoy día vemos niños que a los 3 años ya botan los dientes, ¿sí? Cosa que antes no se veía, antes los niños lo botaban a los 7. Entonces se ha ido acelerando el proceso. Bien. Posterior a eso, ya cuando se acercan a la pubertad, vemos que surge otra facultad, ¿sí? Y que se comienzan a poner críticos, ya desde sexto básico en adelante. Los niños pequeños, si uno ve un curso de primero, le hacen todo caso al profesor o a la profesora. Son muy amables, ¿sí? Pero yo me acuerdo, estábamos haciendo preparando la obra de teatro de final de año, y yo estaba con mi curso, que era un sexto básico, y estábamos en el kinder preparando la obra, porque ahí estaba el escenario. Entonces, me acuerdo, la profesora le dice a los niños de kinder, la maestra, vayan a ponerse bloqueador solar si quieren estar en el patio. Y todos corren a ponerse bloqueador solar. Yo, bueno, ustedes vayan a ponerse bloqueador solar también, porque vamos a estar en el solar todo el tiempo. ¿Y para qué? No, no quiero. No fue ni uno, po. Yo tampoco me puse bloqueador solar también, quizás no muy buen ejemplo, de la ley pedagógica no lo apliqué en ese momento, pero ya de la pubertad, la prepubertad, se ve ese gesto, ¿sí? Que era un gesto que no está en los niños, y que es el reflejo de y es el reflejo de que se está despertando una facultad, que antes no estaba, ¿sí? Y en particular la facultad de juicio. Los niños te empiezan a enjuiciar, ¿sí? Antes la profesora, la mamá era lo más hermoso del mundo, y de repente se dan cuenta, oye, tienes canas, oye, que estás vieja, oye, que estás gordo, y te empiezan a decir ese tipo de cosas que antes no estaban. Antes tú eras el ídolo máximo, ¿sí? Bueno, entonces se comienza a despertar la facultad de juicio, y alrededor de los 13 años, 12, 13 años, se ve esa facultad de juicio a nivel físico como el crecimiento que se atribuye a la pubertad, como el crecimiento de la musculatura de los hombros pectorales en los varones, el aumento del peso de los huesos, la aparición de caracteres sexuales secundarios. Ahí se ve ese despertar del juicio, y ahí podemos decir se está liberando la tercera corporalidad, ¿sí? Que es la corporalidad sensitiva. Entonces los jóvenes, claro que le empieza a llamar la atención sensaciones nuevas, ¿sí? En sexto se repelen unos a otros, son como unos imanes, niños y niñas, ni se pescan, y ya en séptimo andan abrazaditos, y andan como uno encima del otro, y empiezan a aparecer esas nuevas sensaciones, ¿sí? Entonces ahí vemos que la tercera organización se libera, ¿sí? Y es lo que trabajamos sobre todo en la educación media. En la educación media trabajamos el juicio, el que puedan confiar en su pensamiento, el que puedan confiar en las conclusiones a las que llegan, en los argumentos desde los que sostienen un pensamiento. Si confían en su pensamiento, van a confiar en otras de sus facultades, ¿sí? Van a poder confiar en la vida que llevan adelante. Esa es la labor de la educación media en particular, ¿sí? En el desarrollo humano, que confíen en su pensamiento. Y eso los va a llevar a que confíen en ellos. Bueno, y ya posterior a los 21 años, que a los 21 años ocurre una crisis en la universidad en particular. Solamente a los 21 está la crisis de esta carrera no me gusta, me quiero cambiar de carrera, esto no es para mí, me equivoqué. Y que es como por ahí por el tercer año, los que pasaron del colegio directo a la universidad, que es donde aparece la cuarta organización, la organización individual. Ya se da cuenta que mucho de lo que hizo en la vida lo hizo porque otros se lo dijeron, le dijeron que era bueno, que era lo mejor para su vida, y se comienza a cuestionar si eso es así.
¿sí? A los 21 años aparece ese gesto de, parece que no era esto yo lo que quería hacer con mi vida, ¿sí? Se comienzan a diferenciar ya en otro nivel, ¿vale? Bien, súper, me demoré más de 5 minutos, pero ahora vamos con la ley pedagógica, ¿sí? Ahora se va a entender mejor, porque en cada una de las etapas, dependiendo de la edad que tenga, es el escalón en el que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué obra sobre el cuerpo etérico, que es el cuerpo vital? ¿Sí? ¿Qué obra sobre el cuerpo vital en los años de desarrollo del niño? ¿Qué actúa? Porque realmente un niño de los 7 a los 14 está fortaleciendo su vitalidad, ¿sí? Está liberando su cuerpo vital. Eh, sí. Entonces dice, estamos ante una ley pedagógica de valor universal y que es la siguiente. Lo eficaz en el mundo sobre algún miembro constitutivo de la entidad humana, cualquiera que sea su origen, es el miembro constitutivo superior inmediato. Y solo por eso puede aquel desarrollarse. ¿A qué se refiere con esto? Para el desarrollo del cuerpo físico puede ser efectivo algo vivo en el cuerpo etérico o vital, lo que vive en el cuerpo vital. Para el desarrollo del cuerpo vital solo puede ser efectivo algo vivo en el cuerpo sensitivo. Para el desarrollo de un cuerpo sensitivo solo puede ser efectivo algo vivo en la organización del yo. Y para una organización del yo solo puede ser efectivo algo vivo en el yo espiritual. Esto ya es otro nivel. Podría seguir más allá, pero estaríamos en instrucciones esotéricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta de que un niño tiene su cuerpo vital atrofiado en algún sentido, han de configurar su propio cuerpo sensitivo de forma que pueda actuar corrigiendo el cuerpo vital del niño. En relación al esquema educativo puede escribirse lo siguiente, ¿sí? El cuerpo físico del niño lo trabajo yo como adulto, trabajando mi cuerpo vital. El cuerpo vital del niño lo trabajo yo como adulto, trabajando mi corporalidad sensitiva. El cuerpo sensitivo del niño lo trabajo trabajando mi propia individualidad, ¿sí? Y la individualidad del niño la trabajo trabajando la individualidad superior o el yo espiritual, ¿sí? Y ahí, pero ahí ya pasamos igual a otros niveles, ¿sí? No sé cuál es el nivel de conocimiento que tienen respecto de esto en particular, como para poder llegar a ese nivel, ¿sí? ¿Esto se comprende? Esto es, podríamos decir, aterrizadamente, la ley pedagógica, ¿sí? ¿Lo comprenden? ¿Es claro? ¿Soy claro? ¿No tanto? Puede ser, quizá, ¿sí? Entonces, muy en resumidas cuentas, la organización inmediatamente superior, gracias Carlos, trabaja con la organización inmediatamente inferior, ¿sí? Y por eso este orden es tan importante. ¿Mm? Eh, el orden de corporalidad física, vital, sensitiva e individual, ¿sí? Ahí están los escalones. Ahora vamos a pasar a caracterizar qué es lo que implica cada una de estas organizaciones en mí como adulto, ¿sí? Es decir, de qué manera trabajo yo estas organizaciones en mi vida como adulto, ¿sí? Y, y vale, voy a comenzar con un ejemplo que pasó hace 2 semanas, de hecho. Eh, bueno, yo actualmente hago clases en educación media, ¿sí? Sería como orientación o ética, y en una escuela Waldorf. Y en uno de los cursos, tercero medio, ¿sí? En México creo que tercero medio es segundo de segundo, es primero de preparatoria. Sí, pero tercero medio, 16, 17 años, ¿sí? Bueno, y un profesor cayó en la trampa, digamos. Exactamente tú, Max, sí, tercero medio. Un profesor cayó en la trampa, ¿sí? Y que fue que entró a la sala y le preguntaron, profesor, ¿usted qué piensa de
de las prohibiciones del talibán. ¿Sí? Entonces cometió el error que no puede cometer un profesor de educación media. ¿Sí? Error que he cometido hartas veces. Dar la opinión. ¿Sí? Tú no puedes dar la opinión. Como profesor que trabaja con adolescentes, eso no es parte del juego. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es que ellos formen su propia opinión. ¿Sí? Y es lo que queremos lograr. Y se pueden conocer en otros aspectos o en otros espacios, pero en el aula, ese tipo de preguntas uno se las devuelve, ¿sí? No las respondes, menos desde la opinión, quizás argumentando algo, pero no de la opinión, quizás caracterizando algo, pero no desde la opinión, ¿sí? Entonces, bueno, ocurrió que el profesor da su opinión y se lo comienzan a comer vivo en realidad. ¿Sí? Entonces, pasó a ser un momento muy incómodo, tanto para los estudiantes como para el profesor, y me dicen, mira, Andrés, pasó esto, hace un par de días, ¿puedes hablar tú con ellos? Con los jóvenes. Había pasado como 2 días antes de que yo estuviese con ellos. Y cuando hablo con ellos, me dicen, en realidad, decantándolo después, el argumento que dio el profesor quizás sí es correcto, pero la manera en que lo dijo no era la correcta. Entonces dio a entender otras cosas. Y eso en realidad a los jóvenes lo enfureció un poco. Pero lo que me dijeron, y esto es lo que les quiero traer, que lo considero que es lo más importante en este caso, es que la estudiante en particular que los trató de sacar de quicio, medio le gritó durante 20 minutos, como levantó la voz durante 20 minutos para tratar de sacar de quicio al profesor, y lo logró. ¿Sí? Entonces, el problema fue que el profesor no respetó la ley pedagógica. ¿Sí? Y ante el cuerpo sensitivo de los jóvenes, respondió con el propio cuerpo sensitivo. Es decir, la joven se enojó, él se enojó, y entonces se acabó la relación maestro-estudiante. ¿Sí? Ellos lo siguen respetando como profesor, pero ya pierde un estatuto. ¿Sí? Y pierde el estatuto de ser un adulto digno de seguir. ¿Sí? Basta con una vez, a ese profesor lo reamaban, y basta con una vez. ¿Sí? Eh, entonces, ahí ellos dicen, no, es que en realidad, si bien ella lo trató de sacar de quicio durante 20 minutos, el problema es que él es el adulto y él se salió de quicio. ¿Sí? Entonces, él es el adulto, él no debería haber hecho eso. Entonces, ahí se ve que realmente, luego de eso, insisto, lo siguen queriendo como su profesor, pero pierde el estatuto de ser alguien digno de seguir. ¿Sí? Bueno, entonces veamos cuál es cada nivel. ¿Sí? Porque en este ejemplo se ve muy claramente el nivel sensitivo en particular. ¿Sí? Pero vamos viendo cuál es cada uno de los niveles y voy a ir desde arriba hacia abajo. ¿Sí? En el proceso descendente. ¿Mm? Es decir, voy a partir de la organización del yo, porque es la que idealmente debiera influenciar a todos los demás. ¿Sí? En una imagen de un carretero llevando una carreta con caballos, la organización del yo es el carretero, es la persona que dirige los caballos, idealmente. ¿Sí? La organización sensitiva es los caballos. ¿Sí? Son los caballos. La organización vital es la carreta. ¿Vale? Eh, y la organización física, todo lo que está ahí. Entonces, la organización individual, como lo vimos, a los 21 años, comienza a ejercer su influencia en el que nos comenzamos a cuestionar cosas de lo que veníamos haciendo, lo que veníamos siendo incluso. Entonces, ese cuestionar es reflejo de que el ser humano es capaz
y comienza en ese periodo a ser capaz de ubicarse motivos individuales por el que realizar las cosas, por el que hacer en el mundo. ¿Sí? La organización del yo es la que es capaz, o gracias a la cual somos capaces, de ubicarnos un propósito que podríamos decir es individual. ¿Sí? Se lo voy a traer en un ejemplo también, una imagen, perdón. Recuerdo a un psicoanalista que dio una entrevista, le hizo una entrevista a un chiquillo del ISIS, y que en esa entrevista él le pregunta, ¿y no te apesumbra el haber matado a 20 personas? Y el chiquillo, que tenía alrededor de unos 19 años, comienza a reflexionar, como la pregunta realmente le hubiera llegado al interior. Y responde sí. A mi edad mi hermano ya llevaba 30 y yo apenas llevo 20. Y realmente que él se sentía mal por eso, ¿sí? Porque el motivo era distinto. Entonces, el motivo es lo que va a influir en todas las corporalidades hacia abajo, idealmente, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ejercitar y aplicar para aplicar la ley pedagógica es reencantarnos, renovar el motivo desde el cual voy a hacer lo que hago. ¿Sí? Si me voy a parar frente a un paciente, si me voy a parar frente a mi hijo, si me voy a parar frente a los estudiantes, ¿qué sentido tiene para mí hacer eso? Porque, por ejemplo, si mi motivo es, este es un trabajo estable, este son buenas lucas, y no es tan desgastante, es un motivo que no viene desde la individualidad, sino que viene desde el entorno. Y eso asegura que aún yo estando en clase, no esté mi individualidad presente para educar a esos jóvenes. ¿Sí? Es decir, no está mi individualidad para educar el cuerpo sensitivo, que es el inmediatamente inferior, que es el que permite juicio, que controlen su ira, que controlen su emotividad tan exacerbada en la adolescencia. ¿Sí? Si yo no me ubico un motivo por el cual realizar las cosas, entonces, por el cual llevar adelante mi vida, entonces la individualidad no está presente. Aunque yo llegue al aula de clase, pero si llego con ese motivo, medio no está mucho. ¿Sí? Otro lugar en el que se ve reflejada la individualidad es la presencia. ¿Sí? El hecho de que yo esté presente y pueda dilucidar lo que está ocurriendo en ese momento. Y no responda con, por ejemplo, de repente los chiquillos se ponen a conversar y uno, estando presente, se da cuenta que lo hacen por el interés que le genera la materia. ¿Sí? Ni siquiera uno tiene que escuchar lo que están diciendo, sino que con la posición que toman, uno se da cuenta que están hablando de lo que está ocurriendo en la clase. ¿Sí? Entonces, claro, si yo no estoy así de presente, voy a responder de silencio, en la clase no se conversa, y nuevamente ahí viene, desde el pasado, viene el ex a ponerse encima. ¿Se comprende esto? Entonces, tenemos el generar un motivo propio y el estar presente como requisitos básicos para activar la organización del yo en lo que hagamos. ¿Sí? Y por tanto, poder educar a la organización sensitiva. ¿Vale? Ya. Ahora, la organización sensitiva. Quienes educan a niños de entre 7 y 14 es lo principal. La organización individual, quienes educan entre los 14 y los 21 es la principal. ¿Sí? Es la que acabo de enunciar. Y quienes educan, sobre todo en toda la básica, de primero a octavo básico, la organización sensitiva del ser humano tiene algunas características. ¿Sí? Es gracias a la cual nosotros percibimos la luz del mundo, por la cual nuestros ojos funcionan y podemos hacer imágenes. Todo eso es gracias a la organización sensitiva. También gracias a lo cual nosotros podemos sentir.
¿sí? Un ejemplo claro para diferenciarlas es, Steiner da este ejemplo en teosofía. Imagínense que yo voy a un campo y observo una rosa, ¿sí? Entonces, el que yo observe una rosa es gracias a que tengo un cuerpo, tengo órganos, y yo puedo observar una rosa, ¿sí? Ahora, el hecho de que esa rosa me produzca algo a mí, agrado, desagrado, placer, y que pueda armarme una imagen de la rosa, eso es gracias a la corporalidad sensitiva, ¿sí? Comienza a ver un mundo interior. Hay algo que todos vemos, pero a cada uno le ocurre algo individualmente. Esa es la organización sensitiva, ¿sí? Y ahora, la organización del yo dice, y el hecho de que yo capte que eso, entre todas las flores existentes, es una rosa, eso es gracias a la organización del yo, ¿sí? Que en teosofía lo nombra como lo espiritual. El que yo pueda captar lo arquetípico, ¿sí? Y que capte lo único de aquello, ¿sí? Bueno. Entonces, ya la organización sensitiva tiene mucha relación con lo que a mí me produce lo que está aconteciendo en el mundo, ¿sí? Lo que hacen, que no me prestan atención, que yo preparé una clase genial, que yo me la estoy jugando toda y que no me pescan, ¿sí? Y que se siguen tirando la goma y que escribo en la pizarra y me tiraron la goma en la espalda y todo ese tipo de cosas. Realmente lo primero que hace la organización sensitiva cuando no está la organización del yo es, como lo dicen los mexicanos, como tratar de salirse de madres, creo que lo dicen ustedes, ¿no? Como desmadrarse. Me llama mucho la atención ese verbo, como desmadrarse. ¿Sí? ¿Es así, Max? Es hacer desmadre. Hacer desmadre, sí, como que falta la madre, sí, como que se acabó la armonía. Bueno, y entonces es lo primero que le surge a la organización sensitiva, ¿sí? Y ahí es donde entro yo, en el que no me puedo permitir que sea la organización sensitiva la que actúe sin mi permiso, ¿sí? ¿Qué es lo que suele ocurrir es lo que suele ocurrir, ¿sí? Que la organización sensitiva es la que tenemos más externa y por tanto es la que suele estar más cerca, ¿sí? Entonces, la emotividad tiene una característica y que es que tiene polos. Es decir, que para yo comprender la alegría, tiene que estar en el otro lado de la tristeza, ¿sí? O si no, no adquiriría un cierto color, ¿sí? El mundo de los colores también es parte del mundo sensitivo, ¿sí? Para lograr percibir el amor, tuve que haber percibido el miedo también, ¿sí? O si no, no captaría ese otro polo. ¿Mm? Eh, entonces, la organización sensitiva se mueve en polaridades, ¿sí? Y ahí Steiner la ubica arquetípicamente en dos polaridades, la simpatía y la antipatía, ¿sí? Simpatía como el impulso de acercarse o fusionarse con, ¿sí? O vincularse a, y la antipatía como el impulso de alejarse, de rechazar. Entonces, ambas dos coexisten en el cuerpo sensitivo, ¿sí? Entonces yo, para dominar mi corporalidad sensitiva, para trabajar mi corporalidad sensitiva, tengo que yo decidir en qué momento la simpatía, en qué momento la antipatía. Por ejemplo, en el mismo caso, cuando los jóvenes te dicen, y profesor, ¿usted qué piensa de? Lo primero que sale es la simpatía, ¿sí? Porque a todos nos encanta hablar de nosotros mismos, ¿sí? Digan lo que digan, nos encanta, ¿sí? Entonces, y nos encantan en el sentido de, es un encantamiento, ¿sí? Y cuando te lo preguntan, está esa simpatía de unirse a eso, ¿sí? Fusionarse con.
Y ahí donde uno dice, no, este no es el momento para eso, ¿sí? Y tiene que generar la antipatía, el separarse de, ¿sí? Para llevar adelante el propósito para lo que preparé esta clase, ¿sí? Para lo que preparé esta instancia. Entonces, ese es uno de los requerimientos. ¿Mm? También hay momentos en la clase que son de antipatía, como estás demasiado desordenado, no me importa que me odien porque le levanto la voz o porque le digo, mira lo que estás haciendo, no me importa que me tengas mala, me banco tu antipatía, pero aquí lo más importante es que generemos el espacio en el cual tú y yo nos podamos educar, ¿sí? Entonces, ahí nuevamente se le pone un límite a la tendencia de querer rechazar la antipatía, ¿sí? Y uno se acerca a la antipatía porque tiene un propósito. ¿Se entiende? Vamos a ver, ¿sí? Si el propósito sería que forme su opinión, vamos a ver cuál es el propósito de ese momento en particular. Bien, hasta aquí soy claro. ¿Les surge con esto alguna duda, consulta, pregunta, comentario, crítica constructiva? ¿No? Vale. Ahora pasamos a una organización que es particularmente difícil, que es la que tienen que trabajar sobre todo las maestras jardineras, quienes trabajan con niños de primer septenio, tienen hijos de menores de 7 años, ¿sí? Es particularmente difícil, porque, como lo vimos antes, nosotros no nos damos cuenta de los procesos que llevamos adelante. Yo no pienso en la comida que se está digiriendo en mi estómago, ¿sí? Ocurre nomás. Ni tampoco en los nutrientes que se están asimilando en mi intestino. Ocurre nomás, ¿sí? Entonces, ya trabajar con la corporalidad vital requiere que yo ordene mi vida primero a nivel vital. Mi vida tiene que ser saludable, ¿sí? Es decir, tengo que llevar mi vida de manera que mis ritmos de sueño, de comida, de actividad, de descanso, de estudio, de relajo, tengan equilibrio, ¿sí? Mi vida tiene que lograr ser equilibrada para yo trabajar mi corporalidad vital, ¿sí? Nosotros vemos una persona que se exacerba hacia un lado, se hiperestresa por el trabajo, por ejemplo, de inmediato afecta la organización vital, de inmediato comienzan a aparecer enfermedades o patologías, ¿sí? Y esto es clarísimo. De hecho, si uno ve como libros de patología, como la mayoría de las correlaciones que existen en la patología, estrés. Es como el comodín. Es como estrés. ¿Por qué te pasó esto? Estrés. ¿No sabe? Pues está ahí. Como la vieja confiable. Y, y efectivamente, para yo trabajar mi corporalidad vital, tengo que lograr equilibrarme, ¿sí? Ahora, eso es algo que se realiza a nivel de hábito, ¿sí? Y los hábitos pasan a ser inconscientes después de un tiempo. Cuando yo lo repito una y otra vez y estoy acostumbrado a acostarme a la 1 de la mañana, que ver la teleserie nocturna, etcétera, va a ser un hábito. Y el romper un hábito es difícil, ¿sí? Entonces, el trabajar mi corporalidad vital, el objetivo es que yo logre la salud, pero para lograr la salud yo tengo que intervenir directamente en la inconsciencia de mis hábitos. Y mis hábitos los tengo que lograr cambiar de manera que sirvan a mi motivo, ¿sí? Entonces, claro, en vez del celular antes de acostarse, el librito al lado antes de dormir, o la meditación antes de dormir, de manera que comience a ayudar a que comience el ciclo REM antes, etcétera, ¿sí? Todo lo que viene a ser la salud es para llevar adelante la salud. Todos sabemos, quienes alguna vez intentamos adelgazar, como hicimos una dieta que duró un tiempo breve, sabemos que no funciona, ¿sí? Y que además rebota, y que es peor. Y sabemos también que para generar la salud no basta con que un día, cada 50 años, trotes o vayas a caminar o tomes un vaso de agua, ¿sí? Sino que tiene que ser recurrente, ¿sí? Y esa recurrencia es lo que se conoce a nivel de la vitalidad como el ritmo. Tiene que ser rítmico. Tengo que lograr una vida rítmica,
¿sí? Hay días que no me voy a poder acostar a las 9, obvio que no. Pero sí tengo que tratar de generar esos espacios importantes de sueño. Y si no me voy a acostar a las 9, por lo menos bajar la intensidad de manera que cuando me acueste duerma al tiro, ¿sí? Todos esos hábitos, cambiarlos, ¿sí? Entonces, en la organización vital, ya derechamente influimos en lo inconsciente, ¿sí? Y aquí voy a entrar a lo que es lo más complejo de la organización vital, ¿sí? De quienes trabajan con niños, quienes trabajamos, perdón, con niños menores de 7 años. Y es que eh, en la organización vital están los hábitos y está el bienestar, la sensación de bienestar, ¿sí? Y esta sensación de bienestar no fuimos nosotros la que la creó, ¿sí? Sino que nosotros aprendemos del bienestar desde el bienestar que nos dieron otros, en particular nuestros cuidadores, ¿sí? Entonces, para algunos, el bienestar es que no haya peleas todas las semanas, que hayan 2 o 3 peleas en el mes, pero no todas las semanas. Eso está bien, es bienestar, ¿sí? Es decir, que para cada persona, lo que viene a ser el bienestar a nivel de lo etéreo es distinto. Y cada uno de nosotros lo heredó en gran medida, ¿sí? Que nos acostumbramos de que esto es así. Estos son los ritmos de mi vida, estos son los hábitos de mi vida, esto es donde estoy cómodo, ¿sí? Después uno se va dando cuenta cuando crece, no es tan normal como que peleen en la mesa, por ejemplo, no ocurre con todas las familias, no es tan normal que no se hablen de repente, hay ciertas cosas que después uno se va dando cuenta que, mira, parece que no era tan normal esto que para mí era lo súper común, ¿sí? Pero resulta que para ese tiempo en que uno ya se da cuenta, ya ocurrió que se estableció, esto es bienestar, ¿sí? Esto, digamos, es lo que ya conoces. ¿Se comprende esto? Entonces, el cambiar el hábito me va a llevar indefectiblemente a ese nivel. Al nivel de comenzar a vivenciar todo el proceso de mi vida y darme cuenta de, esto que yo aprendí, que creía que era normal, como me criaron a mí, parece que no es tan normal, ¿sí? O quizás es normal, pero no es lo más beneficioso, ¿sí? Todos esos cuestionamientos ya intervienen directamente en que uno tome conciencia e intervenga en un hábito. Y eso influye en la corporalidad vital, ¿sí? La corporalidad, una de las recomendaciones que da Steiner es, para fortalecer la corporalidad vital, hacer cosas nuevas, generar hábitos nuevos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vez de escribir con la mano derecha, si uno es derecho de mano, escribir con la zurda, ¿sí? Y hacer ese ejercicio. Eso fortalece la vitalidad, porque genera nuevos caudales, ¿sí? Y lo vemos que a nivel neurológico también ocurre así, ¿sí? Fortalece el que se generen nuevas conexiones neuronales. Entonces, para fortalecer el cuerpo vital, yo tengo que lograr el que influir en mis hábitos y cambiarlos, ¿sí? Cambiar del hábito al hábito, ¿sí? A un acento de distancia. Lo que antes era hábito, ahora yo estoy ahí presente para decidir si esto es lo que me conviene o no. ¿Se comprende esto? Y es ahí donde yo influyo en el desarrollo físico de los niños, ¿sí? En que su cuerpo físico sea un cuerpo que esté sano. ¿Mm? Ahí es donde la maestra jardinera interviene derechamente, o la maestra parvularia interviene directamente en la conformación de los órganos, la conformación sana de los órganos, ¿sí? Recuerdo un estudio que se hizo en escuelas Waldorf, lo hicieron médicos escolares, y que esto lo contó una médico, que había un niño en su consulta, que creo que era como de segundo básico, y que ella le estaba haciendo el chequeo médico general, y los médicos escolares están en el colegio. Entonces, era como el chequeo médico general, y de repente entró su profesora, y ella pudo captar, su profesora que era muy, muy colérica, sí, muy, muy iracunda, pudo captar cómo la mera presencia de la profesora intervenía en el ritmo cardíaco de ese niño, ¿sí? Entonces,
lo que la profesora, profesor logre de la primera infancia interviene en los ritmos físicos, directamente, interviene en la conformación de los órganos. Por eso quienes tienen la mayor responsabilidad en la educación son las maestras parvularias, maestras jardineras. Porque van a ayudar a formar o deformar el cuerpo que ese ser humano va a acarrear durante el resto de su vida. ¿Sí? Bien, ¿se comprende esto? ¿Claro? Genial. Entonces, que para una primera vez que abordemos este tema está bien, el que lleguemos hasta aquí. Entonces, quienes le hayan surgido dudas, consultas, vayan poniéndolas en el chat y yo voy a aquí responder algunas de las que vi antes. Eh, claro, pero hay informaciones que las hace ver verdades, pero no lo son, solo mentiras, para subir, bueno, me interesa algunos pocos. Este comentario que hace Max a las 17:22, lo quiero llevar a algo que tiene que ver con la organización vital, ¿sí? Y que resulta que nosotros, cuando generamos o generaron en nosotros esos hábitos de vida, en una familia en que había discusiones cada cierto tiempo, por ejemplo, o que de repente no sabía qué es lo que venía después, o que era todo demasiado acelerado y rápido, que siempre tenía que estar corriendo, como esos hábitos que se generan pasan a ser como verdades falsas, ¿sí? Pasan a ser como algo que es cierto en mi vida y que yo creo que es verdadero, pero es cierto por las vivencias que he tenido y puede ser diferente, ¿sí? Ese es un nivel muy sublime de la mentira. ¿Mm? Y la mentira interviene directamente en la corporalidad vital. Hay un ciclo de conferencias que se llama El karma de la falsedad, que Steiner lo da en plena Primera Guerra Mundial, si bien recuerdo. Eh, y que hace dar cuenta de lo que produce la mentira en la organización vital, ¿sí? Que no voy a andar en eso ahora porque sería mucha más información. Muy claro, súper claro, muchas gracias por sus comentarios. Ah, exactamente, ok, bien. El propósito en la educación media de estudiantes secundarios sería que formen su propia opinión. Y el propósito de la educación media es que logren desarrollar el juicio claro, ¿sí? Y desarrollar un juicio no es algo sencillo. Entonces, de acuerdo a esta concepción del ser humano, la corporalidad sensitiva varía, ¿sí? Año a año, y esas variaciones tienen ciertas repercusiones que hoy día se conocen a nivel de la neurología como la maduración del lóbulo frontal y también la excitación del núcleo. Ahí se me fue el nombre. El núcleo de recompensas, ¿cómo se llama? Donde se secreta dopamina. Accumbens. Accumbens, muchas gracias. ¿Sí? Que está totalmente excitado. ¿Sí? Entonces, lo primero que surge con el núcleo accumbens no maduro es que responden emocionalmente. ¿Sí? Entonces, lo que se trabaja de inmediato en primero medio es una actitud científica por excelencia, que es observa. Observa lo que ves, lo que percibes, lo que hueles, es lo que se llama el desarrollo del juicio objetivo, o del juicio material, en la primero medio. ¿Sí? Todo primero medio, todas las asignaturas tienen eso. En la pedagogía Waldorf por lo menos, todas. Te observa, ¿qué hay ahí? No, pero me gusta, irrelevante, ¿sí? Está bueno que te guste, pero irrelevante. ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué momento pasó eso que pasó? ¿Qué había ocurrido antes? Todo eso, juicio objetivo, ¿sí? Para pasar de esa emotividad que está exacerbada a llevarlos al cuerpo, ¿sí? Eso ayuda a la maduración, insisto. Posteriormente, en segundo medio, comienza el juicio teórico y se dan cuenta que las teorías tratan de explicar el mundo, que hay algo más de lo propiamente físico, y pasan al juicio que está allá atrás. Entonces, es un juicio un tanto más abstracto, ¿sí? Entonces,
¿Qué ocurre? El segundo medio, Steiner lo dice súper claro. A mí me llama mucho la atención porque hay pocas escuelas Waldorf de educación media, cosa que entiendo porque igual son más difíciles, pero Steiner dice, toda la educación se prepara para el punto culmine, que es segundo año medio. Porque segundo año medio ocurre el segundo Rubicón, ¿sí? Y ustedes saben, quienes conocen antroposofía, que el Rubicón ocurre a los 9 más o menos, 9 3/4, ¿sí? Y a los, eh, a los 16 ocurre el segundo, ¿sí? Por ahí por segundo año medio. 15 y algo, 16. Y es que se dan cuenta que las teorías tratan de explicar el mundo, pero no lo puede explicar del todo. Y queda algo como que las teorías son ciertas, pero no son 100% ciertas. Desde esa perspectiva explica, pero desde otra perspectiva no. Entonces, ese choque con que no coincide el mundo, no lo pueden explicar todo, es algo que es muy angustiante, ¿sí? Para los jóvenes. Porque tienen una esperanza en la humanidad que se dan cuenta que no se puede, los seres humanos no conocemos todo, ¿sí? Comienzan ya a encontrarse mucho más de cerca con la falta de lo que es ser humano, ¿sí? Si en el Rubicón primero se encontraron con la falta de que ellos no están vinculados 100% al mundo y se separan del mundo y sienten la soledad por primera vez, hoy día sienten ese desamparo de que no pueden explicar todas las cosas del mundo, ¿sí? Que su pensamiento no lo logra abarcar todo. Bueno, no sé si extenderme más en esto, en realidad luego viene el juicio anímico, tercero medio, y el juicio individual en cuarto medio. En cuarto medio ya podemos empezar a trabajar opiniones, ¿sí? Ahí comienza a aparecer algo de lo propio. Pero todo antes es juicio, juicio, juicio. La opinión después. Y si quiere dar una opinión me la argumenta. El juicio, ¿sí? Y en tercero, el juicio anímico es este encuentro entre yo y el otro, yo y el mundo. ¿Qué me ocurre a mí con las injusticias que están ocurriendo en el mundo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, usualmente el tercero medio es como el año más rebelde, ¿sí? Bueno, hoy día los jóvenes ya como a los 14, pero es como el año más, de más fervor, donde derechamente cierran el puño y comienzan con una cruzada propia, de esto lo tengo que hacer y esto lo tengo que hacer adelante y tengo que lograrlo, cosa que es muy importante que lo lleven adelante. Yo a las familias les digo, ¿usted quiere un adolescente rebelde o un adolescente sano? Perdón, al revés. ¿Quiere un adolescente, lo dije mal. ¿Quiere un adolescente bien portado o un adolescente sano? Porque no puede tener las dos. Porque la salud en la adolescencia, en particular en tercero medio, se ve con esa rebeldía, ¿sí? Y que se quieren poner a prueba, y que se ponen en riesgo en alguna de las ocasiones, y que quieren llevar una cruzada adelante, que no ves que es imposible, ¿sí? Yo recuerdo a Benjamín cuando empezó con la cruzada de reciclar y salvar el mundo a través del reciclaje. Oh, por Dios. Todo lo que nos implicó a nosotros como familia, el que ya derechamente no podríamos ni comprar ni yogur, ni esto, porque viene en un envase que, ni esto tampoco, y esto hay que recortarlo porque no se puede reciclar, entonces hay que echarlo en una botella, etcétera. Entonces, mucho movimiento, pero era muy importante el no oponerse a esa cruzada que él quería llevar adelante. Y luego se da cuenta que no lo va a poder hacer, pero es importante que se encuentre con esa frustración, ¿sí? Todavía no se encuentra con esa frustración en nuestro caso, estamos aún padeciendo el cortar los plásticos los fines de semana, pero es importante el que se encuentre con el que requiere más. No lo va a poder hacer solo él, sino que requiere de la comunidad también, ¿sí? Para que haga ese paso del individuo a la comunidad. Y luego el juicio individual. Ya no voy a ahondar más en eso, mucho tiempo acá. Bien, a propósito, listo. Sí. Faltó el yo espiritual. Valentina, me preguntaste, ¿podrá ser un inicio de patologías respiratorias como el asma? ¿Podrías reformular esa pregunta? Es que hablabas de que en el fondo un adulto puede intervenir en el ritmo de un niño de primer Sí. septenio. Entonces, cuando una persona es demasiado colérica, tal vez puede generar una aceleración cardíaca y tal vez eso puede generar patologías respiratorias a largo plazo. Esa era como mi pregunta. Claro. ¿Sí? ¿Tiene alguna relación en realidad? Sí, hay una correlación del asma con el trauma en particular. ¿Sí? Hay
hay algo de lo hereditario, pero también hay una correlación con el trauma y con el miedo, ¿sí? Que quizás no sea miedo como que se lo generan directamente al niño, sino que son adultos que viven con miedo del mundo, ¿sí? Entonces se llevan a estar como encapsulados, porque el asma, como fisiológicamente hablando, es que no puede exhalar, ¿sí? Entonces eso interviene en la inhalación porque los pulmones quedan ocupados con algo que no puede sacar. Entonces la inhalación queda como más cortita. Y uno cree que el problema es de inhalación, pero no, el problema es que no puede exhalar, ¿sí? Entonces, claro, de la medicina antroposófica eso se trabaja en particular en el riñón, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo temperamental o los miedos, ¿sí? El cuprum rem, por ejemplo, que se ocupa para el trabajo con el asma, ¿sí? Si hay algún médico antroposófico aquí, puede rebatirme esto, ¿sí? O aportar al respecto. Y porque, claro, que tiene que ver con que ese niño pueda poner afuera lo que trae, ¿sí? Entonces, claro, si son padres muy asustadizos, que no logran poner afuera lo que ellos consideran que es correcto, entonces ocurre, ¿sí? No puedo decir el 100% de los casos, pero muchos de los casos que he visto en particular está esta presencia, en particular está esta presencia de la desacreditación de la posición de padres por parte de los abuelos. El hecho de que los padres o son muy jóvenes y no se imponen ante las imposiciones de los abuelos, ¿sí? Entonces ellos también se ven como presionados y luego el niño presiona y queda atrapado, ¿sí? El aire. No respira. No respira, ¿sí? Ocurre. ¿Bien? Por ejemplo. Aquí me dicen, faltó el yo espiritual. El yo espiritual, en particular, una de las maneras en las que se trabaja el yo espiritual, como maneras concretas, ¿sí? Ya, porque la manera en que trabajamos el yo espiritual es la escuela, ¿sí? Quienes quieren trabajar el yo espiritual, la escuela de desaprendizaje, en Camino Florido, todos los lunes y los viernes nos encontramos, trabajamos fundamentalmente el yo espiritual. Ahora, de una manera concreta, en la edad creo que son en las conferencias de teatro, ¿sí? O de artes escénicas y artes de la palabra. Y que habla de que el yo espiritual en particular se trabaja por la vía en que uno modula muy bien sus palabras, ¿sí? Hay una presencia exacerbada en la formación de esculturas de aire, que son las palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el trabajo de educación especial se trabaja con los niños, que hay niños, por ejemplo, esto lo decía Tamara en una clase hace tiempo, que Tamara Chubarovsky, que los niños que no tienen el lenguaje desarrollado, es decir, que tienen que trabajar ese yo, niños con necesidades especiales, entonces en una obra de teatro hay un adulto que dice sus líneas, y las dice muy bien, y habla detrás del niño, ¿sí? Entonces el niño actúa mientras el adulto dice su diálogo, ¿sí? Así el adulto funciona como ese yo espiritual que se trabaja el yo de ese niño, ¿sí? Es una manera súper concreta, pero el yo espiritual, como en su naturaleza espiritual, es el futuro. Entonces una de las vías para trabajarlo, insisto, que es fundamentalmente lo que trabajamos en la escuela de desaprendizaje, es el reconocer cuál es el deseo que viene de la herencia y el deseo individual, esa separación entre el deseo hereditario y el deseo propio, es lo que trabaja el yo espiritual, porque este deseo propio tienes que hacerlo lograr existir. Y ese camino fortalece la presencia espiritual en la tierra, ¿sí? Hace que algo que no existía exista gracias a ti, ¿sí? Vale, dice... también los cuidadores de los párvulos por la tarde, ¿no? En el sentido cómo llevan su vida adelante por la tarde, Estrella, no entiendo la pregunta, ¿cuál es el marco de la pregunta? Porque creo que iba cuando lo estaba diciendo, pero ahora se me... No sé si puedo usar el micro. Sí, sí, adelante. Gracias. Sí, mi pregunta es, como maestras, pues nos preparamos lo mejor posible para los pequeños en el primer septenio, y cómo yo puedo transmitirles esto a los padres, porque obviamente en las tardes pasan la otra mitad del día
con ellos o con los abuelos. Entonces, ¿cómo pueden prepararse para que este cuerpo vital esté lo más óptimo? Claro, es difícil, eh, porque claro, la malcrianza de los abuelos, que podíamos acordar que se lo merecen ya, la malcrianza de los abuelos a los nietos, pero ahí es trabajo con las familias, hay que hacerles notar la importancia del trabajo que tiene en los ritmos, el que si bien es más fácil que esté enfrente de una pantalla, va a ser que sea más difícil después. Uno está cambiando paz para hoy por caos para mañana. Entonces, en realidad, educación a las familias, recomendaría que fuese un médico, hacerle notar todo lo fisiológico que se está desarrollando en ese momento todos los procesos sí, corporales que se están desarrollando gracias a esos ritmos sanos. Eh, Hay que hacerlos caer en cuenta en realidad. Y también, no, sí, eso es lo que podría decir para no excederme en este punto. Muchas gracias. A ti, Estrella. Y otra cosa del punto del trabajo del yo espiritual, lo que acabo de decir es uno de los puntos, y otro punto que da Steiner es en las rondas de la mañana, que haya un gesto en particular, que es el gesto de... hay una ronda que no sé si la han visto, que es que uno da un paso que es 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa ronda tiene algo en particular y que uno se detiene constantemente, ¿sí? Ahí se está trabajando en particular el yo, ¿sí? En los niños a través de la ronda, ¿sí? El yo espiritual es como lo acabo de decir antes, es algo que te implica a ti como ser humano completo, ¿sí? Y uno de los lugares es la modulación, sobre todo cuando uno está con los niños frente a la clase, ¿sí? Sí, y en particular se trabaja el yo espiritual cuando uno trabaja con niños, bueno, con necesidades especiales, porque está el yo ahí, o también con personas con psicosis, ¿sí? O con trastornos psicóticos. La psicosis en particular requiere del fortalecimiento de la organización del yo. No, muchas gracias, buenísimo, muchas gracias a ustedes por agradecer. Muchas gracias, como siempre. Listo. Y Max, pusiste autismo. Beatriz, gracias por corroborar esto del asma. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y ahora voy a hacer el verso de cierre, si me lo permiten. Les quiero decir que esta grabación va a estar disponible hasta la próxima conferencia abierta del mes de septiembre, ¿sí? Para que la puedan recorrer, ¿sí? Entonces, si me dan un segundo para encontrar el verso. Y que en la escuela que trabajo me pasaron este poema que se los quiero traer, que es muy lindo, pero más que eso, es muy verdadero, de acuerdo a lo que estamos trabajando, ¿sí? Y que dice así, ese poema de Gabriela Mistral, poeta chilena, que se llama A los niños, que dice: después de muchos años, cuando yo sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo, con la tierra de mis huesos. Si me recoge un albañil, me pondrá en un ladrillo, y quedaré clavada para siempre en un muro, y yo odio los nichos quietos. Si me hacen ladrillo de cárcel, enrojeceré de vergüenza oyendo sollozar a un hombre. Y si soy ladrillo de una escuela, padeceré también por no poder cantar con vosotros en los amaneceres. Mejor quiero ser el polvo con que jugáis en los caminos del campo. Oprimidme, he sido vuestra. Deshacedme, porque os hice. Pisadme, porque no os di toda la verdad y toda la belleza. O simplemente cantad y corred sobre mí para besaros los pies amados. Decid cuando me tengáis en las manos un verso hermoso
y crepitaré de placer entre vuestros dedos. Me empinaré para mirarlos, buscando entre vosotros los ojos, los cabellos de los que enseñé. Y cuando hagáis conmigo cualquier imagen, rompedla a cada instante, que a cada instante me rompieron los niños de amor y de dolor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Esté muy bien.